Bueno, buenos días a todos los que se fueron sumando estos últimos minutos. Espero que se encuentren bien. Siendo las 11 de la mañana aquí en Argentina, vamos a arrancar el seminario web del día de la fecha, en el cual vamos a estar hablando sobre Metrom y todo lo que podemos ofrecer de soluciones para el análisis de agua. Pero antes que nada me presento, mi nombre es Federico Osman, yo soy licenciado en Química y pertenezco al Departamento de Aplicaciones de Metrom Argentina. Como sabrán, si han estado escuchando también nuestros seminarios anteriores, Metrom Argentina es una filial en el país, en Argentina, de Metrom, digamos, Metrom Internacional. Asimismo, antes de empezar con la temática del seminario, les hago algunos avisos, así, digamos, podemos lograr un mejor seminario para todos. Al final del seminario web vamos a tener un tiempo de consultas, así que por favor, todas las consultas que vayan teniendo, utilicen la sección de Q&A, que lo van a poder encontrar en el Zoom con una Q y una A, para ir cargando todas las consultas que vayan teniendo. Seguramente, si hay muchas consultas, muchas de las consultas van a ser respondidas por mis compañeros, que también están acá presenciando el seminario web, y algunas de esas van a ser seleccionadas para que las respondamos en vivo hacia el final del seminario web, pero por favor les pido que las vayan colocando en el Q&A y no en el chat, así no podemos tener una mejor organización para poderlas responder y poderles acercar la respuesta correcta. Y otra cuestión que también siempre muchos nos preguntan acerca de la grabación del seminario. El seminario está siendo grabado y después, cuando reciban el mail, seguramente la semana que viene, acerca con el certificado de participación del seminario web con material también de interés que vamos a estar mandando, ahí se va a estar mandando el link para que ustedes puedan acceder por algún tiempo limitado a la grabación de este seminario. Pero bueno, habiendo hecho estos comentarios de organización en sí del seminario web, vamos a arrancar con la temática del día. El seminario web va a estar organizado de la siguiente manera. Primero vamos a estar hablando de todas las soluciones o diferentes, y vamos a estar haciendo evaluando cada una de las soluciones sobre titulación y medidores que podemos tener y ofrecer para todos los tipos de análisis de aguas, para después pasar en sí a cromatografía iónica. También vamos a hacer una introducción teórica de la técnica, vamos a evaluar sus pros y sus contras para todos los que son los tipos de análisis de agua, y después también vamos a presentar una serie de aplicaciones seleccionadas que nos parece de interés para mostrar en la temática de este seminario web. Después vamos a pasar por otros tipos de técnicas, que es la de voltametría y electroquímica, para también evaluar sus pros y contras, y también seleccionar unas ciertas de aplicaciones que les vamos a mostrar relacionadas con las temáticas del día de la fecha. Para después también pasar a procesos, que vamos a ver que va a ser como digamos, un resumen de todo lo anterior, pero con las soluciones directamente para el análisis de proceso, totalmente en línea y automatizado, ya directamente en línea con nuestro proceso. Como les comentaba anteriormente, hacia el final del seminario web vamos a tener un espacio de consultas, así que bueno, todas las preguntas, todas las dudas que les vayan teniendo, por favor vayan colocándolas en el Q&A, y si no fueron respondidas por mis compañeros durante el seminario, las vamos a tratar de responder hacia el final del seminario web. Pero bueno, así que ya habiendo visto el contenido, vamos a arrancar en sí con la temática del día de hoy. Pero antes de arrancar en sí con la temática, vamos a ponernos como todos de acuerdo un poco cuando vamos a estar hablando de agua, todo lo que tiene que ver con el ciclo industrial, lo que nosotros podemos llamar el ciclo industrial del agua, y en todas las diferentes partes que después en cada una de las técnicas vamos a volver sobre ellas para ver dónde podemos o dónde pueden aplicar cada una de las técnicas y lo que podemos llegar a hacer. Entonces, principalmente cuando hablemos del ciclo del agua, lo que vamos a poder tener o lo vamos a poder encontrar primero, bueno,
la captación en sí del agua, donde vamos a tomar de una fuente de agua natural, para después, por ejemplo, procesar ese agua para tanto usar agua potable o, por ejemplo, para usar un agua de uso industrial. Luego también vamos a tener una etapa de distribución de ese agua, ya sea que la llevamos para una industria o que se distribuye para alguna de nuestros hogares, de nuestras casas, para tener agua potable. Después, obviamente, todo ese agua que se va a utilizar con algún fin va a generar agua residual que, dependiendo del caso, va a ser tratada o no y va a ser vertida nuevamente hacia el medio ambiente, volviendo o generando el ciclo del agua, que en este caso lo llamamos un ciclo industrial del agua. En cada una de las partes, como vamos a ir viendo, vamos a tener que todas las técnicas que fuimos mostrando van a poder ser capaces de ser capaces de analizar diferentes parámetros en cada una de dichas partes. Por ejemplo, vamos a poder encontrar que tanto la titulación y los iones selectivos vamos a poder ser capaces en análisis del control de calidad del agua en la mayoría de los pasos, también con pH y conductividad, pero cuando vamos a estar hablando principalmente de límite de detección, que van a ser medianos a altos. Lo que vamos a tener también con pH y conductividad y oxígeno disuelto, vamos a ver más adelante con más detalles, que también van a ser más mediciones rápidas y también con la posibilidad de que sean portátiles. Entonces, también eso nos va a dar la posibilidad de que sean mediciones que vamos a poder utilizar en el campo. Asimismo, cuando necesitemos llegar, por ejemplo, a límites de detección más bajos, por ejemplo, o de trazas, o digamos porque alguna norma lo pide, de límites de partes por millón o de partes por billón, ahí seguramente debamos seleccionar una técnica, por ejemplo, la cromatografía iónica, en las cuales vamos a poder, como vamos a ver más adelante, hacer análisis de aniones y cationes. También vamos a tener la voltametría, la vamos a poder aplicar a diferentes de estos pasos, vamos a ver más adelante, principalmente para análisis de trazas de metales pesados, no solamente también nos va a dar la posibilidad de especiar, como vamos a ver más adelante en alguna aplicación, y si no, también vamos a tener que todas las demás técnicas, o las anteriores técnicas que recién les estuve presentando, vamos a tener la posibilidad de tenerlas también en el proceso, directamente integrada con el proceso, y no es necesario de tomar una muestra y llevarla al laboratorio para tener resultados, digamos, en tiempos reales al proceso y poder actuar de manera más rápida ante el proceso. Pero bueno, habiendo ya estado todo de acuerdo con el ciclo del agua que vamos a estar hablando y en qué parte vamos a estar comentando, vamos a arrancar con la primera técnica del día, que va a ser la de titulación y medidores. En este caso, cuando hablo de medidores, voy a hacer referencia a todo lo que sea pH, conductividad, oxígeno disuelto, y también todo lo que son iones selectivos. Bueno, arrancamos primero haciendo una mínima introducción sobre la técnica de titulación, ir viendo digamos, lo que significa la titulación, e ir viendo también sus ventajas y desventajas. Bueno, como sabrán, la titulación es uno de los métodos analíticos que prácticamente hoy en día se siguen utilizando, que son de los más antiguos que hoy en día todavía se sigue utilizando. Prácticamente las primeras titulaciones se remontan a más de 250 años. Entonces, ¿cómo es que se lleva adelante una titulación? Es una manera muy sencilla. Necesitamos solamente tener un material volumétrico que va a estar cargado con una solución estándar, que va a ser nuestro valorante o titulante, que vamos a tener que conocer muy bien, muy exactamente su concentración, y que va a reaccionar con nuestra muestra, que va a ser la solución valorada, nuestra muestra valorada. Entonces, sabiendo exactamente bien la estequiometría de la reacción que está sucediendo, y sabiendo muy bien digamos, la concentración de nuestro titulante, vamos a poder saber, por una estequiometría simple, una cuenta sencilla, la concentración de nuestro analito en nuestra solución valorada. Asimismo, lo que vamos a tener es que vamos a poder clasificar a los diferentes tipos de titulación en base al tipo de reacción que va a estar sucediendo en nuestro titulante y nuestra muestra, y nuestro analito de interés en la muestra. Si sucede una reacción ácido-base, vamos a poder decir que la titulación
Va a ser una titulación ácido-base y depende del medio, lo vamos a poder clasificar en una titulación ácido-base en medio acuoso, cuando nuestro solvente sea agua, o un ácido-base en medio no acuoso, cuando nuestro solvente sea, por ejemplo, diferente, un solvente orgánico. En cambio, por ejemplo, si en lugar de una reacción ácido-base lo que está sucediendo es una reacción de precipitación, es decir, que nuestro titulante con nuestro analito, una vez que se va agregando a la solución, se forma un precipitado, vamos a clasificar la titulación como que sea de precipitación. Otro ejemplo, si lo que está ocurriendo es en nuestro titulante y en nuestro analito una reacción de óxido-reducción, es decir, que hay un cambio de los estados de oxidación de nuestros analitos porque se están oxidando o reduciendo, lo que vamos a estar clasificando a nuestra titulación muchas veces de óxido-reducción, o más sencillamente como redox, se dice muchas veces. Y otro de los ejemplos de tipo de titulación, cuando se forma un complejo entre nuestro titulante y nuestro analito, una complejométrica. Asimismo, también van a poder encontrar que hay muchas veces que podemos llegar a clasificar a nuestra titulación en base al tipo de sensor que estamos utilizando. Por ejemplo, si utilizamos un sensor fotométrico porque estamos haciendo valer de un cambio de color en la solución para reconocer nuestro punto final, podemos decir que es una titulación también fotométrica, y en cambio si nos hacemos valer de un cambio de temperatura en la solución para reconocer, digamos, nuestro punto final y saber exactamente cuánto analito hemos titulado, una titulación, lo podemos decir, termométrica. Una titulación termométrica siempre, digamos, en toda reacción química, va a haber siempre una liberación de calor o digamos, si quieren, absorber energía del ambiente. Eso se traduce a un cambio de temperatura. Bueno, si yo puedo ir midiendo ese cambio de temperatura a medida que voy llevando la reacción, puedo, digamos, ser un indicador para nuestros tipos de titulación. Asimismo, bueno, si hablamos de rango de concentración, la titulación principalmente lo vamos, como yo les comentaba anteriormente, desde los rangos de que son medios a altos. ¿Esto qué quiere decir? Para algunos tipos de titulación vamos prácticamente de partes por millón, es decir, ppm, hasta porcentajes altos. Es principalmente nuestro rango de acción de la titulación. Asimismo, bueno, otros parámetros que vamos a estar viendo ahora cuando hablemos de medidores va a ser pH, conductividad, oxígeno disuelto y ion, ion también selectivo, que muchas veces lo van a ver que los estamos, digamos, directamente con las siglas en inglés, que es ICE. Cuando vean la sigla ICE, estamos hablando de ion selectivo. Bien, si hablamos de un poco de los pros o los contras, o no si quieren, de la técnica, si hacemos un poco más en detalle. Bueno, primero decimos que los pros que tienen los pros de la titulación es que es uno de los métodos analíticos más antiguos. Entonces, ¿esto por qué? Muchos me podrían decir, no, esto es una contra porque es un método viejo. No, pero por el contrario, a ser uno de los métodos más antiguos, vamos a tener una gran cantidad de técnicas ya desarrolladas para prácticamente todos los tipos de analitos que uno quiera analizar. ¿Cuál es la ventaja? Que bueno, que seguramente cuando uno quiera analizar un nuevo analito por titulación, ya encuentre a alguien que lo haya hecho en el pasado y encuentre la técnica ya desarrollada. Además, es una técnica generalmente relativamente rápida. La titulación demora unos pocos minutos, así que es una técnica generalmente rápida de llevarla a cabo. Un pro muy importante de esta técnica es que da la posibilidad de la automatización completa de la técnica. Acá, por ejemplo, como pueden ver en esta foto, de la cantidad de tituladores que tienen, totalmente todos automatizados. En esto se pone la muestra y se va tomando la muestra con un robot y se va analizando. Esto que permite tener un trabajo prácticamente 24/7 en el laboratorio sin necesidad de que haya, por ejemplo, un operario y una mayor reproducibilidad en todos los resultados que yo estoy obteniendo con esta técnica. Además, bueno, también otro pro, digamos, es que tiene un amplio rango de concentraciones para poderse aplicar, pero bueno, siempre cuando hablemos de concentraciones medias a medias altas. Y además, generalmente no son equipos muy costosos. Si los comparamos, por ejemplo, con otros equipos de laboratorio, no son para nada costosos, por lo que tienen un bajo ROI, es decir, un bajo de retorno de la inversión para
cuando uno necesita adquirir un titulador en su laboratorio. Como contra podemos decir, bueno, es un método analítico de química húmeda, es decir, que voy a tener que tener gastos de reactivos. Hoy en día prácticamente muchas de las técnicas o muchos de los desarrollos de las técnicas nuevas de química analítica están yendo hacia técnicas que bajen los gastos de reactivos. Bueno, la titulación es una que gasta, digamos, necesito gastar titulante y solvente seguramente para poder analizar mi muestra. Tiene una especificidad media-baja, hay que tener en cuenta en mi muestra todos, o tener en cuenta la matriz o todo lo demás analitos, porque pueden llegar a haber interferencias si hay otro analito en la matriz que puede llegar a reaccionar similar con mi analito de interés. Y otro, si quieren, otra desventaja, que es una técnica totalmente destructiva. Digamos, una vez que yo analicé mi analito de interés por la técnica, seguramente esa muestra no la voy a poder analizar para otra técnica, salvo algún caso específico, como vamos a ver más adelante, que se pueden acoplar una o dos técnicas en serie en la misma muestra de titulación, pero eso es un caso, digamos, atípico. Lo común es que solo pueda analizar uno, dos o tres analitos en esa muestra mediante por titulación y después yo la tengo que descartar. Bien, si hablamos en sí de los que llamamos medidores de pH, conductividad, oxígeno disuelto, principalmente, bueno, son determinaciones universales, son rápidas, que lo podemos hacer tanto en el laboratorio como en el campo, porque son con equipos totalmente portátiles, muy fáciles de usar, y que no es necesario personal entrenado ni altamente entrenado para usarlas, y son parámetros que nos dan mucha importancia y mucha información, a pesar de que son muy fáciles de obtener. ¿Estamos? Pero por el contrario, cuando hablamos de pH, conductividad y oxígeno disuelto, que está nombrado con esta sigla de OD, lo que vamos a tener es que vamos a tener necesidad de calibrarlo regularmente. ¿Estamos? Si hablamos en sí, hacemos este balance pero con iones selectivos, o también son generalmente medidas rápidas de hacer, principalmente de laboratorio, aunque el pH, si quieren, es un ejemplo típico de lo que es un ion selectivo. El pH es la determinación del ion selectivo de protones. ¿Estamos? Es un ejemplo de esto, pero bueno, generalmente, como el pH se utiliza mucho, se separa de lo que es ion selectivo. Son fáciles de usar, generalmente son técnicas económicas, porque principalmente con un medidor y con un electrodo de ion selectivo las puedo llevar a cabo, y no es necesario tampoco personal altamente entrenado. Como desventaja, bueno, vamos a seguir teniendo la desventaja que no necesitamos la necesidad de calibrarlo regularmente. Generalmente se aplica a concentraciones medias a medias elevadas. Para trazas hay que tener más cuidado, y hay que tener muy presente los iones interferentes que yo puedo tener en mi matriz, porque, o que tengo que conocer mi matriz, porque puedo llegar a tener iones interferentes que pueden llegar a haber problemas con esta técnica en sí. ¿Estamos? Bien, si volvemos a nuestro ciclo de agua industrial y vemos dónde podemos aplicar cada una de las técnicas, bueno, vamos a ver que las vamos a poder aplicar prácticamente en todo el ciclo industrial. Tanto en la fuente del agua, en la captación, para, por ejemplo, medir diferentes parámetros físico-químicos, en el tratamiento y purificación, para poder ir llevando un control sobre el proceso. Estas técnicas son claves en cada uno de estos pasos. También en el uso humano industrial, para saber la calidad del agua que estoy utilizando, para cumplir diferentes regulaciones vigentes. También en el tratamiento del agua, del efluente, para también, justamente, por cumplir regulaciones ambientales vigentes, o para el monitoreo y la trazabilidad de diferentes parámetros claves del efluente, y para la deposición final también, justamente para hacer el control del efluente que se está vertiendo sobre de vuelta el medio ambiente. ¿Estamos? Entonces, estas técnicas son claves en cada uno de estos pasos. Bien, si vamos ahora en estas diapositivas, seleccionamos un par de aplicaciones que a nosotros nos parecieron interesantes para hablar sobre el análisis de titulación y medidores en análisis de agua. La primera que vamos a ver es la determinación en serie de pH, alcalinidad y dureza. Ahora, cuando yo digo en serie, ¿qué quiero decir? Que se analiza sobre la misma muestra. Por eso esto es prácticamente un ejemplo, uno de los pocos ejemplos que hay que con titulación, yo directamente sobre la misma muestra, no necesito cambiar la muestra, puedo analizar más de un parámetro en sí, o puedo hacer más de una titulación en sí.
¿Cómo es que se lleva a cabo esto? Bueno, lo primero que se mide de la muestra es el pH. Se mide el pH, después se analiza la alcalinidad. Se analiza con ácido clorhídrico, generalmente son lo que se llama set pH, paran a pHs fijos. El primero generalmente para en 8,2 y el otro en 4,3, dependen si a las normas o a la técnica que estén siguiendo. Y acá lo que vamos a estar viendo es la alcalinidad, por ejemplo, debido a hidróxidos, a carbonatos y a bicarbonatos. Y después de analizar la alcalinidad, vamos a determinar la dureza total, con la posibilidad de también diversificarla en magnésica y cálcica. Todo esto de vuelta, como yo les comentaba, sobre la misma muestra. Obviamente, para analizar esto, vamos a necesitar dos electrodos diferentes. Uno es un electrodo, es como el que ven acá, es el electrodo unitrode, que es un electrodo capaz de medir pH y también de utilizarse para los que son titulaciones ácido-base en medio acuoso. Y después el que van a ver acá es un electrodo de ion selectivo de calcio, que es el que se va a llevar adelante para lo que son las durezas. Es importante que solo vean que cada uno de los electrodos en sí es un electrodo y no ven el electrodo de referencia en ningún lado. ¿Por qué? Porque ambos electrodos son, digamos, electrodos combinados, es decir, que ya vienen en sí la referencia la trae incorporado dentro del mismo electrodo. Bien, asimismo, si hablamos en sí de lo que es la dureza, vamos a hablar un poquito más. Podemos diferenciar en sí lo que es la dureza cálcica y magnésica si agrego yo a una solución auxiliar que principalmente está hecha de acetilacetona más tris. Si yo no utilizo esa solución auxiliar, prácticamente digamos, los saltos de potencial entre calcio y magnesio, yo no los voy a poder discernir, y lo que voy a estar analizando solamente va a ser una dureza total. ¿Estamos? Y no voy a poder saber qué parte de la dureza total viene del calcio y qué parte de magnesio. Acá pueden ver unos resultados en sí de lo que es este análisis, que fue sobre una muestra real, porque tenemos clientes que lo están utilizando en el país, así que funciona bastante bien. Otra de las aplicaciones seleccionadas es la medición de pH y conductividad totalmente automatizadas. ¿Esto qué quiere decir cuando hablo con totalmente automatizadas? Utilizando un autosampler, también sobre la misma muestra, pero con el caso, o para el caso específico de agua ultra pura. ¿Cuándo vamos a utilizar agua ultra pura? Seguramente va a ser utilizada para un proceso industrial en el que yo la necesite, por ejemplo, para un agua de caldera, o necesite alimentar por ejemplo, alguna turbina. Es decir, que ahí necesito tener un control de agua muy estricto y que ese agua tenga la menor cantidad de sales posibles, porque si no eso se va a traducir en incrustaciones el día de mañana. Entonces, un análisis para llevarlo acá un análisis para llevar eso a cabo, por ejemplo, es el de pH y conductividad. Pero bien, ¿cómo es que yo puedo analizar en la misma muestra pH y conductividad de agua, sobre todo ultra pura, sin, por ejemplo, contaminarse uno con otro? ¿Por qué quiero decir la contaminación? Porque, bueno, no sé si muchos de los participantes que están bien en el seminario realizan mediciones de pH asiduamente, verán que generalmente la mayoría de los electrodos de pH se tienen que guardar en una solución de cloruro de potasio. Seguramente lo más común es que sea una solución de cloruro de potasio 3 molar. Entonces, ¿qué pasa si yo en esa muestra mido el pH y después miro la conductividad? Recuerden que estamos hablando de lo que es agua ultra pura. Entonces, toda la solución de cloruro de potasio que queda en mi electrodo de pH va a contaminar mi muestra, y eso obviamente va a hacer que se eleve la conductividad de la muestra. Entonces, después cuando yo mida la conductividad voy a tener un problema. Entonces, ¿cómo es que yo lo puedo hacer automatizado y encima sobre la misma muestra? Bueno, se hace con este truco que en el autosampler se pone a diferente altura la sonda de conductividad, que es como la que pueden ver acá, que es de acero inoxidable, que es la adecuada para estas soluciones de baja conductividad, y el electrodo de pH. Entonces,
se programa al autosampler, es decir, a nuestro automuestreador, de que baje primero hasta cierta altura para poder dejar sumergida la sonda de conductividad. Se mide la conductividad de la muestra, como la que ven acá. Fíjense que son conductividades muy bajas. Y después baje aún más para sumergir al electrodo de pH, y ahí sí se mida el pH de mi muestra de agua. Asimismo, para todos los que son justamente pHs de muestras en agua ultrapura, las conductividades son muy bajas, es decir, las fuerzas iónicas son muy bajas. Entonces, para este tipo de muestra necesitamos tener un electrodo apropiado para este tipo de mediciones, porque si no, ¿qué va a pasar? Es que la determinación va a costar muchísimo en estabilizar. Para este tipo de mediciones se recomienda este tipo de electrodo, que nosotros, nuestra empresa lo hace llamar A4D, o A4D Plus, también lo van a ver, que son el adecuado para medir pHs en este tipo de soluciones. Asimismo, para estabilizar a un poquito más rápido la medición de pH, debido a la baja fuerza iónica de la solución, lo que se puede agregar también es un cierto agregado de cloruro de potasio a la muestra. Por ejemplo, en este caso se agregaron 0,45 mililitros de cloruro de potasio saturado, para que justamente aumentar la fuerza iónica de la misma después de haber medido la conductividad y tener una medida de pH estable más rápida que sin el agregado de este cloruro de potasio. ¿Estamos? Y acá, bueno, como pueden ver, como lo que yo les comentaba, las diferentes alturas entre la sonda de conductividad y el electrodo de pH para poderlo hacer esto totalmente automatizado. Bien. Ahora si hablamos un poquito de lo que es oxígeno disuelto, para lo que es el análisis de agua. Bueno, como le dice su palabra, es la concentración de oxígeno que yo voy a tener disuelto en mi muestra de agua, y eso me va a hacer, se utiliza como una indicación de la calidad de dicha agua. ¿Cuál es el principal factor que va a justamente hacer variar el oxígeno disuelto en una muestra de agua? Es la materia orgánica. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué? Porque la descomposición de la materia orgánica va a ser proporcional al consumo de oxígeno, al consumo de oxígeno del agua, y va a haber un aumento del dióxido de carbono debido justamente a este consumo de oxígeno. Entonces, justamente yo midiendo el oxígeno disuelto del agua tengo una idea de la calidad del agua que estoy utilizando. Asimismo, también hay otros factores que van a afectar la concentración de oxígeno disuelto, porque no es ni más ni menos, el oxígeno no es ni más ni menos que un gas. Entonces todos los factores que afecten la solubilidad de un gas en agua también lo van a estar afectando al oxígeno disuelto. ¿Cuáles son estos? La temperatura, la presión y la salinidad. ¿Cómo es que se afecta? Bueno, cuanto mayor presión voy a tener mayor concentración de oxígeno disuelto, como pasa con cualquier gas, mientras que cuanto a mayor temperatura y salinidad voy a tener menos concentración de oxígeno disuelto. Recuerden que los gases, a mayor temperatura la solubilidad en un líquido es menor, mientras que a menor temperatura la solubilidad es mayor. ¿Estamos? Pero bueno, esto ténganlo en cuenta. Justamente sobre todo el tema de la salinidad, porque si yo estoy midiendo, como vamos a ver más adelante, oxígeno disuelto en un agua de mar, seguramente su valor lo voy a tener que ajustar en base a la conductividad de la muestra. Y esto, bueno, se puede hacer en base a uno de los equipos que nosotros tenemos. Y bueno, la norma que va a aplicar, o que seguramente usen todos cuando miden oxígeno disuelto en agua, va a ser la ISO 17289 para este tipo de muestras. ¿Estamos? Bien. ¿Qué es lo que nosotros, digamos, ofrecemos para este tipo de análisis? Ofrecemos lo que es un sensor óptico, que nosotros hacemos llamar Lumitrode, que es es un sensor muy rápido que nos permite obtener una medida muy rápida de oxígeno disuelto en este agua. Por ejemplo, si lo comparamos contra otros métodos para analizar oxígeno disuelto, como método de Winkler o métodos amperométricos, nuestro sensor no requiere ningún tipo de reactivo, ni tampoco se requiere ningún tipo de titulación. Directamente sumergir el sensor en agua y se mide justamente el oxígeno disuelto. ¿Qué es lo que
lo que se basa, bueno, como si hacemos un zoom sobre nuestra sonda Lumitrode, van a ver que en la punta tiene justamente una punta extraíble que es un luminóforo. Este luminóforo, o en sí la sonda, lo que va a medir es la fluorescencia de este luminóforo. El oxígeno es un quencher, lo que se llama, de la fluorescencia, es decir, que cuando hay oxígeno presente, va a quenchar la fluorescencia de nuestro luminóforo y va a bajar la fluorescencia del mismo. Mientras que cuando no está presente, la fluorescencia va a ser mayor. Entonces, justamente teniendo idea de qué fluorescencia se está midiendo, eso, y a través de una calibración dada, justamente voy a poder sacar, justamente determinar la concentración de oxígeno disuelto en agua. Además, viene con incorporados tantos de sensores de presión y temperatura, que estos justamente van a ser muy importantes justamente para corregir dicho valor. Asimismo, yo en la anterior diapositiva les había comentado de que también la salinidad es algo que afecta la concentración de oxígeno disuelto. Entonces, para corregir la salinidad, lo que yo voy a tener que tener es un equipo, que nosotros lo tenemos, que mide conductividad y oxígeno disuelto a la vez. Entonces, justamente midiendo estos dos parámetros, yo puedo corregir también el oxígeno disuelto a través de la conductividad, que eso se puede traducir a través de una cuenta o es directamente proporcional a la salinidad de la muestra. Puedo corregir el valor de la salinidad, del oxígeno disuelto por la salinidad de la muestra. ¿Estamos? Sí, muy bueno, si quieren acá, estos son los rangos que puedo tener de operación de mi sonda, de mi sensor óptico Lumitrode, y además es IP67, lo que lo hace, digamos, bastante resistente a los diferentes, a que sea portátil. Una última cuestión, yo les había comentado de que la punta es extraíble porque el luminóforo se va, digamos, agotando con el tiempo. Entonces, esto lo que tiene como ventaja es que yo, una vez que el luminóforo se agote, no necesito cambiar toda la sonda, solamente debo cambiar la punta extraíble y puedo seguir utilizando la sonda sin ningún tipo de problema. Bien, si dejamos atrás lo que son titulaciones y medidores, vamos a pasar a la segunda técnica del día, que va a ser la cromatografía iónica. Así también podemos ver un poco más en detalle técnica la técnica y ver también sus beneficios y contras, y dónde la podemos aplicar en el ciclo industrial del agua, qué parámetros de relevancia podemos obtener a través de esta técnica. Bien. Primero, vamos a desglosar un poco el nombre que nos dice la cromatografía iónica. No es ni más ni menos que un método analítico que se utiliza para determinar iones y sustancias polares siguiendo los principios de la cromatografía líquida. Porque la cromatografía iónica no es ni más ni menos que un tipo de cromatografía líquida. Muchos, por ejemplo, sabrán lo que es el HPLC. El HPLC también es un tipo de cromatografía líquida, pero es diferente a la cromatografía iónica porque el HPLC principalmente se utiliza, como vamos a ver más adelante, comparaciones más estrictas con la cromatografía iónica, se utiliza para lo que son sustancias no polares y polares. Mientras que la cromatografía iónica es un tipo de cromatografía líquida que se utiliza principalmente para iones y sustancias polares. ¿Estamos? Entonces son dos técnicas complementarias. Vamos a tener que, bueno, justamente llevando a cabo los principios de la cromatografía líquida, vamos a poder separar sustancias químicamente similares en una determinación. ¿Cómo es que lo vamos a poder llevar a cabo? Bueno, justamente porque vamos a estar utilizando, como en toda cromatografía líquida, una fase estacionaria, que va a ser nuestra columna, que es a donde va a ocurrir la separación de nuestros analitos, y una fase móvil. Como es una cromatografía líquida, nuestra fase móvil va a ser justamente un líquido. Como nosotros vamos a querer separar lo que son, o vamos a querer determinar iones y sustancias polares, nuestra fase móvil tiene que ser capaz de interactuar justamente con estos iones. Entonces, nuestra fase móvil siempre va a ser polar o iónica. ¿Estamos? Muchas veces van a ver que van a ser sales disueltas en agua de bajas concentraciones, como vamos a ver viendo más en las próximas diapositivas o con las aplicaciones elegidas, o por ejemplo ácido nítrico, por ejemplo, también disuelto en agua en bajas concentraciones. Esas son las fases móviles generalmente más utilizadas en cromatografía iónica.
Bien, entonces, ¿cómo es que se lleva a cabo la separación en la columna? Bueno, a través de diferentes mecanismos de separación. El más utilizado, prácticamente la mayoría de las cromatografías iónicas, diría por encima de un 70-80%, va a ser el mecanismo de intercambio iónico. Entonces, muchas veces también van a hablar que la cromatografía iónica se puede clasificar como una cromatografía iónica de intercambio iónico. ¿Estamos? Otros tipos de separación, está por ejemplo el del par iónico, o también el de exclusión iónica. La exclusión iónica, el caso típico de exclusión iónica es, por ejemplo, cuando uno quiere analizar ácidos orgánicos de diferentes pKs, entonces se utiliza, por ejemplo, el mecanismo de exclusión iónica. En este seminario web no vamos a entrar en detalle en cada uno, en cómo es que ocurre, o la fisicoquímica detrás de cada uno de los mecanismos de separación, pero es para que lo sepan. Asimismo, cuando hagamos cromatografía iónica, vamos a tener determinaciones, los que son independientes para aniones y cationes. Prácticamente en la cromatografía iónica, en sí, por cómo son los intercambios o cómo son los mecanismos de separación, y en sí en cómo está compuesta la fase estacionaria, que muchas veces no son ni más ni menos que resinas de intercambios catiónicos o aniónicos, dependiendo uno lo que quiera analizar. Vamos a tener, esto nos va a ocasionar en que sean determinaciones independientes para aniones y cationes. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, cuando yo hago una corrida, voy a tener que tener un setup dado, con una columna dada, con una fase móvil dada, para analizar los aniones de esa muestra, y si yo quiero analizar también los cationes de esa muestra, voy a tener que hacer otra corrida con otra columna, con otro setup, con otra fase móvil específica para cationes. Estamos en una corrida, nunca se van a ver aniones y cationes a la vez, justamente por cómo está o cómo se lleva a cabo la cromatografía iónica. A diferencia de lo que es la titulación, la cromatografía iónica nos va a permitir ir a niveles mucho más bajos de límites de detección y cuantificación. Después vamos a estar viendo más adelante en alguna diapositiva cómo es que llegamos o cómo es que logramos llegar a estos bajos niveles de cuantificación. Pero eso justamente nos va a ampliar mucho más el rango de concentraciones. Prácticamente podemos arrancar para algunos analitos de las partes por trillón, para otros principalmente de las partes por billón, hasta porcentajes altos. ¿Por qué? Porque para estos tipos de muestras no hay ni más ni menos que la diluimos y podemos seguir usando nuestro cromatógrafo iónico sin problemas. Bien, asimismo, por los diferentes, como yo les comenté, hay muchas veces que vamos a utilizar fases móviles ácidas. El cromatógrafo iónico tiene que estar construido en un material adecuado y que sea inerte para estos tipos de fases móviles, entonces lo van a ver construido en PIC y no en acero inoxidable como lo va a hacer, por ejemplo, un HPLC. El PIC no es ni más ni menos que un polímero, es poliéter-etilcetona, si no lo dije mal, bueno, justamente es inerte a todos estos tipos de fases móviles que van a estar utilizando, y además no va a contaminar con ningún tipo de anión o catión nuestra muestra. Asimismo, una de las diferencias, yo diría también aparte del material de construcción, lo más relevante con lo que es un HPLC es que vamos a tener un sistema de supresión. Después vamos a ver más adelante cómo es que funciona la supresión, pero la supresión es lo que nos va justamente a lograr que vamos a poder llegar al límite de detección bien bajos. ¿Estamos? Vamos a ver bien un poco la química, cómo es que funciona la supresión, pero justamente esta parte del cromatógrafo iónico, que es prácticamente, que es exclusivo de la cromatografía iónica, es lo que nos va a permitir llegar a estos límites de detección bien bajos. Y es aquí también es que cada uno de los proveedores o de marcas de cromatografía iónica es donde se diferencian, es en sí cómo llevan adelante esta supresión. Nosotros vamos a ver justamente la nuestra, la de Metrom, como químicamente, cómo es que la hacemos. Asimismo, vamos a tener múltiples detectores para utilizar. El más utilizado en la cromatografía iónica es el de conductividad. Después viene el amperométrico, y después también tenemos la posibilidad, por ejemplo, de UV visible, o si no también acoplarlo a masa, ya sea, por ejemplo, a un ICP masa o a un masa-masa. No hay ningún tipo de problemas en base a lo que requiera la aplicación en sí. Bien.
en sí, ¿qué elementos puedo analizar por cromatografía iónica? Bueno, prácticamente todos los elementos coloreados en esta tabla periódica, ya sea en su forma aniónica o en su forma catiónica en sí, dependiendo de la química del elemento. ¿Esto qué quiere decir? Los que ven coloreados prácticamente de este verdecito azulado, son elementos en que pueden ser analizados en su forma aniónica. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos en una corrida estándar de aniones, una corrida típica de aniones, podemos analizar 7 aniones en sí en una misma corrida, en los cuales vamos a tener fluoruro, cloruro, dentro de los halógenos, bromuro, nitrito, nitrato, es decir, de lo que es formas aniónicas del nitrógeno, fosfato, una forma aniónica del fósforo, y el sulfato, otra forma aniónica del azufre. Eso es lo que sí, si alguna vez o me escuchan a mí durante este seminario web una corrida estándar de aniones, una corrida típica de aniones, vamos a analizar esos aniones en sí. Pero bueno, después todo lo que estén coloreados también del mismo color, se pueden llegar a ser analizados mediante una forma aniónica en el cromatógrafo iónico. Por el contrario, los que están coloreados de rojo van a ser analizados mediante una forma catiónica en el cromatógrafo iónico. Entonces, cuando me van a sentir nombrar lo que se llama una corrida típica de cationes, vamos a poder determinar litio, amonio, sodio, potasio, calcio y magnesio justamente en su forma catiónica, pero también después está la posibilidad de analizar otros tipos de elementos en su forma catiónica. Pero van a ver un elemento que siempre es muy lindo para comentar en los cursos o en los seminarios web, porque lo van coloreado como que está coloreado de los dos colores, que es el nitrógeno. ¿Por qué? Bueno, porque el nitrógeno puede ser analizado tanto en su forma aniónica, que va a ser como nitrito-nitrato principalmente, o en su forma catiónica, que cuando esté presente en su forma catiónica, como amonio. De las dos maneras puede ser analizado mediante cromatografía iónica. Bien, si hacemos una comparativa más en detalle con HPLC, ¿por qué hacemos esta comparativa? Bueno, porque seguramente HPLC es una de las cromatografías líquidas que ustedes más conozcan o lleven más adelante en el laboratorio que, por ejemplo, la cromatografía iónica, o que, por ejemplo, lo conozcan más de la universidad o de algún trabajo anterior. Entonces, ¿por qué ponemos esta comparativa? Para que vean que son técnicas complementarias. ¿Estamos? Que tengan sus diferencias y sepan para cuándo se aplica una o la otra. Bien, si vemos los analitos, el rango de aplicación de cada una de las técnicas, como yo les había comentado anteriormente, con HPLC lo vamos a aplicar para todo lo que son moléculas orgánicas polares y no polares, mientras que con cromatografía iónica lo vamos a reservar para lo que son principalmente sustancias polares e iónicas, y vamos a tener justamente como una zona de solapación en estas justamente moléculas orgánicas polares, que la vamos a poder analizar tanto por HPLC, por cromatografía iónica. Pero ahí vean que ya tenemos un gran, digamos, una gran diferencia. En sí, en cuanto a volumen de inyección, en HPLC generalmente se trabaja entre 20 y 200 microlitros, mientras que en cromatografía iónica es más variable. ¿Por qué? Porque justamente si yo para llegar al límite de detección más bajos, voy a estar analizando, por ejemplo, trazas en aguas por cromatografía iónica de algunos iones, puedo llegar a necesitar loops más grandes para justamente poder llegar a estos límites más bajos. Otra de las diferencias principales es el material de construcción de los cromatógrafos. En HPLC está construido en metal, principalmente en acero inoxidable, mientras en cromatografía iónica en este polímero PIC, que justamente lo va a hacer inerte y no va a contaminar nuestra muestra en base a la fase móvil que yo estoy utilizando, como si pasaría si yo utilizara, por ejemplo, un HPLC construido con un acero inoxidable. Asimismo, en sí, el material de construcción lo que nos va a dar justamente una diferencia en la presión de trabajo. Generalmente en cromatografía iónica se trabaja con presiones menores que en HPLC justamente por el material de construcción. Pero estas presiones son totalmente adecuadas para el trabajo y para poder resolver adecuadamente todos nuestros analitos de interés en la cromatografía iónica. Los solventes ya un poco lo estuvimos viendo. En HPLC vamos a estar hablando principalmente de solventes orgánicos. Generalmente se trabaja con gradientes, mientras que en cromatografía iónica son sales disueltas en agua ultrapura, y la mayoría de las veces se trabaja isocrático. Hay muy pocas aplicaciones que requieren la utilización de un gradiente.
Pero hago un paréntesis. Acá vean que se comenta lo que es agua ultra pura. Quizá ultra pura, si ustedes van a buscar a la ISO, es lo que se denomina como agua tipo 1. Es decir, que la que tenga una resistividad de 18,6, por ejemplo, megaohms. Es muy importante que el agua que utilicen en su cromatografía iónica justamente cumpla con este requisito. ¿Por qué? Porque los análisis de su cromatografía iónica no van a ser mejores del tipo de agua que estén utilizando. Ahora después por ahí lo van a entender un poquito más con cómo se lleva a cabo la supresión. Pero esto es muy importante. Si ustedes no utilizan un agua que sea tipo 1, seguramente después a los límites de detección, los límites de cuantificación que van a llegar no van a ser buenos y van a ser bastante altos. ¿Estamos? Entonces es muy importante la cromatografía iónica utilizar agua ultra pura. Bueno, el gradiente ya lo estuvimos comentando. En tema en sí de separación, una corrida típica de HPLC generalmente son corridas muy cortas y generalmente se analiza 1 o 2 analitos en la misma corrida. Mientras que en cromatografía iónica, por ahí son corridas un poquito más extensas, no mucho más que en HPLC, porque generalmente demoran 15, 20 minutos, pero yo en una misma corrida puedo analizar, por ejemplo, 5, 7 analitos en la misma corrida. Por ejemplo, como yo les comenté, los aniones típicos, los cationes típicos, vean la cantidad de analitos que se pueden llegar a determinar en una misma corrida. En cuanto a la detección, el detector más utilizado en HPLC es el UV visible, mientras que en cromatografía iónica es el de conductividad. Y como yo les comentaba, la característica especial es justamente la supresión, que en el HPLC no vamos a tener un correlato. Justamente esta supresión es lo que lo va a lograr llegar a límite de detección bajos para la cromatografía iónica. Bien, ¿cómo es que se lleva a cabo la supresión? ¿O qué es en sí la supresión que se las venía nombrando, pero hasta ahora no estuvimos viéndola? Bueno, justamente la supresión es lo que nos permite llegar a límites de detección y cuantificación bajos para justamente poder analizar esta técnica para análisis de trazas en aguas. Para lo que es, acá vamos a presentar la supresión para lo que es el caso de aniones, que es lo que la mayoría de las veces se usa, pero también, si la aplicación lo requiera, se puede utilizar una supresión que es muy similar a la química, pero diferente porque cambia las fases móviles para cationes. Pero generalmente para cationes no es tan habitual usar la supresión como sí para aniones. Entonces, ¿qué va a hacer la supresión? A través, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero nos va a bajar la conductividad de la línea de base muchísimo para justamente mejorar la relación señal-ruido de nuestro analito de línea de base y poder llegar a límites de detección y cuantificación más bajos. ¿Cómo es que funciona nuestra supresión? Porque no sé si recuerdan, como les había comentado, nuestra supresión es especial, o cada de los proveedores de cromatografía iónica tienen una forma diferente de realizar la supresión. Nuestra supresión funciona de la siguiente manera. Tenemos lo que se llama una supresión secuencial, que tenemos un supresor químico más un supresor de dióxido de carbono. Nuestro supresor químico, vamos a tener que nuestra fase móvil para aniones va a estar compuesta por carbonato bicarbonato. Entonces, nuestro supresor químico va a estar, no es ni más ni menos que una resina de intercambio catiónico. Entonces, cuando va a pasar nuestra fase móvil, que va a estar compuesta por bicarbonato de sodio, la va a acidificar a través de una resina de intercambio justamente catiónico, que va a estar con protones, la va a acidificar, es decir, va a intercambiar los sodios de mi fase móvil por protones. Esto que estamos haciendo no es ni más ni menos que vamos a estar neutralizando nuestra fase móvil. Entonces, justamente al neutralizar nuestra fase móvil, vamos a tener que los carbonatos, bicarbonatos presentes como aniones principalmente van a estar neutralizándose como ácido carbónico o, si quieren más analíticamente más estricto, como dióxido de carbono disuelto en agua, que eso ya no conduce justamente menos. Entonces, ¿esto qué va a lograr? Que la línea de base vamos a bajarla, por ejemplo, de 700 microsiemens sobre centímetros a 15 microsiemens sobre centímetros. Vean cómo mejoró la relación señal-ruido con los mismos de la misma muestra. Ahora bien, si yo quiero llegar al límite de detección aún más bajos, es decir, que esta supresión todavía no fue la adecuada, bueno, tengo la posibilidad de acoplar una supresión secuencial a nuestra supresión química, que es un supresor de dióxido de carbono, que no es ni más ni menos que va a desorber al dióxido de carbono presente. ¿Por qué? Porque si lo vemos como ácido carbónico,
lo podemos pensar como que está presente como dióxido de carbono disuelto en agua. Entonces, si yo desorbo ese dióxido de carbono, principalmente lo que voy a estar logrando o lo que voy a estar teniendo como producto va a ser agua, que va a ser nuestra agua ultra pura que utilizamos al principio. Entonces, la conductividad de nuestra línea de base, veníamos de 15, el supresor químico, vamos a lograr de que sea 1 o hasta algunas veces menor a 1 y lograr todavía aumentar aún más la relación señal-ruido y llegar al límite de detección y cuantificación aún más bajos. ¿Por qué yo les comentaba lo del agua ultra pura con tanto énfasis? Bueno, porque justamente nuestra calidad de supresión y nuestra calidad de la línea de base que vamos a lograr aquí va a ser tan buena en sí como la calidad de agua que utilizamos al principio para preparar la fase móvil. ¿Estamos? Pero bueno, más o menos así es como funcionan nuestros supresores. Bien, si hablamos un poco de pros y contras de la cromatografía iónica, vamos a poder, como pros, que en un mismo análisis vamos a tener la posibilidad de analizar más de un parámetro. Además, vamos a poder lograr una completa automatización también del mismo. Vamos a tener diferentes detectores en base así al tipo de aplicación que queramos utilizar. Y vamos a poder analizar trazas de aniones y o cationes, que esto para todo lo que es análisis de aguas, tanto ambiental como aguas potables, es muy importante y no se requieren reactivos especiales. Vamos a estar viendo las aplicaciones, los reactivos típicos que se utilizan, pero van a ver que son reactivos muy comunes y y se utilizan de muy baja concentración. Como en la contra, lo que podemos lograr, lo que podemos ver es que no es una técnica portátil. En sí, yo la voy a poder tener en el laboratorio o si no, en el proceso, pero no voy a poder tener una técnica portátil. En sí, si vemos esta parte rápida donde podemos aplicar la cromatografía iónica, porque un poco ya lo que estuvimos viendo se pueden imaginar, prácticamente las fuentes de agua para determinar aniones y cationes y ver la calidad de agua que vamos a estar ingresando en nuestro ciclo industrial del agua, para seguir adelante el tratamiento y la purificación, para tener un control sobre el proceso, para tener un control sobre el agua que después nosotros vamos a estar utilizando, ya sea como agua potable o sino como agua de uso industrial. En todo lo que son, por ejemplo, las plantas térmicas, es importantísimo, por ejemplo, o es muy útil tener un cromatógrafo iónico, porque vamos a poder analizar trazas de iones y cationes, después también para hacer un monitoreo de iones claves en el efluente, y después tiene también para analizar, por ejemplo, trazas ambientales en sí en la deposición final del agua. Si hablamos un poquito más en detalle en sí de las aplicaciones, bueno, seleccionamos un par de aplicaciones para verlas, que en sí, esta primera es, por ejemplo, para análisis de aguas superficiales y efluentes según la EPA 300.1. ¿Qué es lo que vamos a estar analizando aquí? Por ejemplo, además de los aniones típicos que yo yo les había comentado antes, que eran fluoruro, cloruro, nitrito, bromuro, nitrato, fosfato, sulfato, vamos a estar analizando los oxialuros, que principalmente son clorito, bromato, clorato y este ácido dicloroacético, que no es un oxialuro, pero también es importante ambientalmente su análisis. ¿Cómo es que se lleva a cabo este análisis? Bueno, se utiliza conductividad con supresión secuencial, se utiliza una fase móvil que está compuesta principalmente de carbonato, bicarbonato diluidos, son generalmente 3 y 1 milimolar, que se utiliza en sí la proporción de cada uno de ellos, y en sí puede ir variando en sí la aplicación, pero eso como estándar se utiliza eso. Y lo que yo les comentaba, bueno, conductividad con supresión secuencial para llegar al límite de detección bien bajos. Por ejemplo, para un límite de detección de fluoruro podemos encontrar o lo pueden tomar como una parte por billón, es decir, una ppb, que esto está, por ejemplo, muy por debajo de lo que es el límite establecido por el Código Alimentario Argentino para lo que es un agua potable. Por ejemplo, para el caso de cloruro podemos llegar a límites de 5 partes por billón, o para sulfatos también 10 partes por billón. Esto como ténganlo en cuenta como límites de detección, digamos, a grandes rasgos, después en sí a la muestra, al estado del equipo y al tipo de agua que están utilizando, pueden llegar a estos límites o también hasta un poquito más bajo, pero bueno, a grandes rasgos son estos. Pero como yo les comentaba, para analizar el caso de los oxialuros,
vamos a estar utilizando lo que es una columna Metrocep A7, que es un modelo adecuado para utilizarla con supresión, por eso viene con la sub. Y la 7 es justamente el modelo que se utiliza para, además de los aniones comunes, para poder determinar los oxialuros. De los oxialuros, generalmente el que se lleva toda la atención muchas veces es el bromato, que no sé si sabrán, pero bueno, cuando el agua o el agua se potabiliza no por alguna especie clorada, sino por ozono, el bromato puede aparecer, y bueno, es muy importante determinar trazas de bromato en este tipo de agua, y la principal técnica que se utiliza es por cromatografía iónica. Nada más acá un comentario, porque nos ha pasado en el pasado. Lo que se muestra acá es un cromatograma típico, y las concentraciones que se terminaron en este cromatograma típico no son los límites de detección. Los límites de detección están en las partes por billón, no están en las partes por millón, como está acá. Esto es un cromatograma de concentraciones más altas. ¿Estamos? Si seguimos con el caso de aguas superficiales, fluentes y potables, el otro caso típico que vamos a estar hablando va a ser de cationes. Los cationes comunes que se analizan en agua son litio, sodio, amonio, potasio, calcio y magnesio. Lo que se utiliza principalmente para este tipo de cationes es la columna Metrocep C4, pero si yo estoy interesado en analizar amonio, se utiliza una variante de columna de cationes, que es la C6, que mejora la resolución entre amonio y sodio, porque principalmente hay una gran desproporción en concentraciones entre uno y el otro. Entonces, ahí, si uno quiere analizar amonio en este tipo de muestras, aunque por la C4 sale, para tener una mejor resolución hay que ir por la C6. La detección es conductividad sin supresión. ¿Por qué? Porque generalmente a los límites de detección que se llegan para cationes sin supresión son bastantes bajos. Por ejemplo, para sodio sin supresión uno puede llegar hasta 5 partes por billón, y para calcio, por ejemplo, a 10 partes por billón. Entonces, sin supresión, no es necesario utilizar la supresión. Ahora bien, si uno quiere llegar a límites de detección más bajos, se puede, pero tiene que utilizar una supresión para cationes que no es, digamos, tan comúnmente utilizada. Mientras que la fase móvil está principalmente compuesta por ácido nítrico y ácido dipicolínico. La concentración del ácido nítrico es aproximadamente 1,7 milimolar, y se utiliza 0,7 milimolar de ácido dipicolínico. El ácido dipicolínico lo que les ayuda a resolver mejor y a que tengan una mejor forma tanto los picos de calcio y magnesio, que son los que quedan más retenidos en la columna. Bien. Si seguimos viendo tipo de aplicaciones, pero ahora con un detector diferente al de conductividad, que es un detector amperométrico, es decir, es un detector electroquímico, es la determinación de cianuro y sulfuro también en aguas superficiales o de fluentes. Se utiliza una variante de columna, que es la Metrocep A10, y se utiliza una fase móvil que está compuesta por hidróxido de sodio y por EDTA. Principalmente se utiliza hidróxido de sodio en 100 milimolar y 0,007 milimolar de EDTA en la fase móvil. Acá las concentraciones que se llegan por el tipo de detector que se utiliza y los límites de detección son muy bajos. Acá fíjense, estamos determinando 4 partes por billón, es decir, 4 ppbs de sulfuro y cianuro, y fíjense, los picos están bien resueltos, bien, digamos, terminados. Yo todavía podría ir hasta más abajo, y los límites de detección están más abajo que esto, y los podría resolver sin ningún problema. Nada más acá hago un comentario. Cuando comente cianuro, lo que se analiza en este tipo de determinación es cianuro libre. Si yo el cianuro no lo libero de alguna manera, lo que voy a estar siempre analizando es cianuro libre. ¿Estamos? Bien, si ahora cambiamos en sí no hablamos más de aguas potables o afluentes, sino que nos vamos a un agua más de uso industrial, por ejemplo, un agua de caldera. Es muy importante, por ejemplo, determinar traza de aniones, como un poco les estuve comentando. Acá se utilizan los aniones principalmente típicos, como fluoruro, cloruro y sulfato, porque justamente quiero determinar que no haya después ninguna incrustación en ninguna parte del proceso del agua de caldera. Entonces es muy importante la cromatografía iónica. Se utiliza una columna de la Metrocep A5, que es una de las más utilizadas para todos los que son los análisis de aniones típicos, y justamente se utiliza conductividad con supresión secuencial. La fase móvil que se utiliza de vuelta es la misma de carbonato-bicarbonato,
que son bien diluidas, alrededor de 3 milimolar y 1 milimolar de cada uno de ellos. Y fíjense acá que se analizan alrededor de 2 partes por billón de fluoruro, cloruro y sulfato, y la reproducibilidad que se tiene luego de una serie de análisis. Fíjense que la reproducibilidad es muy buena para estos tipos de trazas de aniones. Ahora bien, un ejemplo, por ejemplo, del detector UV visible, que como yo les comentaba, no es tan utilizado en la cromatografía iónica como lo es, por ejemplo, el detector de conductividad, es, por ejemplo, cuando yo quiero utilizar o quiero analizar aniones en agua de mar que no estén en una proporción tan alta, por ejemplo, como el cloruro. Entonces, el cloruro puede llegar a ser un interferente si yo quiero determinar, por ejemplo, nitrito, bromuro y nitrato en agua de mar, donde tengo una alta concentración de cloruros por conductividad. Entonces, ¿qué se utiliza? Un detector de UV visible. A 215 nanómetros, estos picos, digamos, absorben, estos analitos absorben, pero el cloruro no. Entonces me independizo del cloruro. Y de vuelta se utiliza una columna específica para aniones y una fase móvil de carbonato bicarbonato. Acá me pueden llegar a preguntar la supresión. Bueno, la supresión, si yo utilizo un detector de UV visible, no es necesaria porque siempre le relacionen la supresión con lo que es un detector de conductividad. Con los otros tipos de detectores no se utiliza supresión sí porque no es necesario. ¿Estamos? Bien. Y si yo quiero tener todo un sistema o tener todo en un mismo sistema tanto para poder hacer titulación y cromatografía iónica y también medidores, nosotros lo podemos tener, que es lo que llamamos a TITRIC. TITRIC no es ni más ni menos que nos dice de titulación y cromatografía iónica, ahí sí, todo bajo por ejemplo, con nuestros tituladores Omnis, que voy a poder tener todo en una, ya sea titulación, pH conductividad, automatización y preparación de muestra, y cromatografía iónica para hacer aniones y o cationes. Estamos entonces ya todo con un autosampler y con todo en un equipo integrado por hacer todos los análisis, tanto de titulación y cromatografía iónica, en una misma muestra. Bien. Si ahora dejamos de lado la cromatografía iónica y vamos en sí a la próxima técnica que vamos a ver para el análisis de agua, vamos a entrar en lo que es la voltametría y electroquímica, principalmente una voltametría de stripping, aplicados al análisis de agua. Bien, entonces, ¿cuáles son los fundamentos de esta técnica? Bueno, lo que vamos a tener es un método analítico electroquímico. ¿Qué no es ni más ni menos o cómo es que se lleva a cabo este método analítico electroquímico? Vamos a aplicar un potencial eléctrico a nuestra solución. Nuestro analito tiene que ser capaz, en ese potencial eléctrico, de oxidarse, reducirse. Si yo tengo una oxidación o reducción, lo que voy a tener es un intercambio de electrones. Y si yo puedo justamente desacoplar las reacciones de óxido-reducción que ocurran en diferentes electrodos, voy a tener una circulación de electrones, es decir, una circulación de corriente, y justamente que va a ser proporcional a la cantidad de analito que se me va a estar oxidando y reduciendo. Si yo mido adecuadamente esa corriente, puedo justamente saber a través de una calibración cuánto analito tengo que se está oxidando, reduciendo en mi muestra. Como yo les comentaba, bueno, tienen que tener un comportamiento redox, porque si no se oxidan y no se reducen, no voy a poder ver nada, porque yo lo que voy a estar midiendo va a ser una corriente. Y esto es lo muy importante, que se llegan a límite de detección de ultratrazas, es decir, de partes por trillón. Para muchos de los analitos se pueden llegar a determinar. Además, para algunas de las especies puedo llegar a especiar metales, como vamos a ver para el caso de arsénico. Además de medir arsénico total, lo puedo especiar, puedo discernir entre arsénico 3 y arsénico 5. Y bueno, los rangos de concentración acá los vamos a principalmente aplicar para lo que son rangos de concentración medios a medios bajos. Eso es lo que va a estar aplicada estos tipos de técnicas electroquímicas. Y el setup experimental lo que va a requerir va a ser 3 electrodos. Vamos a tener un electrodo de trabajo, un electrodo auxiliar, un electrodo de referencia, en sí justamente para desacoplar el pasaje de corriente del electrodo de referencia. Por eso es que yo necesito un tercer electrodo para medir. Porque si estuviese pasando corriente por nuestro electrodo de referencia, ya no sería una referencia, porque iría cambiando digamos, su composición. Bien. ¿Dónde puedo aplicar la voltametría a la electroquímica? Bueno, principalmente donde yo necesite siempre medir trazas de metales
pesados que tengan un comportamiento redox. Entonces, ya sea, por ejemplo, en la fuente de agua, en la captación, o por ejemplo, para hacer un control del agua potable o del agua del uso industrial, o sino también para hacer un monitoreo ambiental de metales pesados en la deposición final, es decir, en el ambiente final. Bien. ¿Qué puedo yo analizar o cuáles son los ejemplos típicos de la voltametría y de la electroquímica en estos tipos de aguas? Bueno, principalmente para lo que es, por ejemplo, agua potable. Estos son algunos de los ejemplos típicos de metales en que se puede analizar. Generalmente la estrella en muchos casos, porque sabrán que el arsénico en Argentina sobre todo es un contaminante natural de muchas napas de agua principalmente. Entonces, determinar el arsénico es muy importante y se llegan a límites de detección, por ejemplo, de 1 ppb o hasta un poquito menos. Se utiliza un equipo, por ejemplo, de laboratorio, que está por debajo de lo que es el límite establecido por la Organización Mundial de la Salud. Estamos, igualmente ahora en la próxima diapositiva vamos a estar hablando un poquito más del arsénico, pero también está la posibilidad de analizar otros tipos de metales en aguas potables con estos límites de detección mediante este tipo de equipamiento. Asimismo, lo que tengo en este tipo de equipamiento van a ser dos posibilidades, uno de laboratorio y uno también portátil, que eso me da la posibilidad de llevarlo a campo y hacer la determinación directamente en campo. ¿Qué electrodo se usa? Se usa un electrodo que se llama Trace Gold, ese de la mayoría de las veces se utiliza ese electrodo, que en sí es, digamos, si quieren, es un abuso de anotación lo del electrodo, porque son 3 electrodos en uno, es en sí ya la celda electroquímica. Acá, dentro del electrodo, van a tener tanto el electrodo de trabajo, al contraelectrodo y el electrodo de referencia. El electrodo de trabajo va a estar compuesto, no sé si lo pueden ver acá, con un hilo de oro, mientras que el contraelectrodo va a ser de carbono y la referencia va a ser de plata, cloruro de plata, y va a estar en la parte posterior de la celda. ¿Estamos? Como lo ven acá. Si ustedes lo ven o lo tuviesen, es prácticamente muy parecido a un chip el electrodo. Entonces, eso también me da la posibilidad de hacerlo portátil. Si vamos así para un caso típico de aplicación de estos tipos de determinación de metales pesados en aguas, lo que yo les comentaba es el caso del arsénico, y además poder especiar arsénico. Además de llegar a límites de detección bajos, lo puedo especiar. ¿Cómo es que se lleva a cabo esto? Bueno, yo lo que hago en sí es una determinación, por ejemplo, para arsénico 3. Determino el arsénico 3 en la muestra. Esto principalmente se utiliza una cierta cantidad, de reactivos, en los cuales se va como electrolitos que se necesitan para llevar a cabo esto. Y se hacen los que se llaman, como lo estoy analizando en muestras naturales, los que se hace un agregado estándar, un agregado patrón. Estamos, y después por extrapolación de justamente la recta puedo sacar la concentración de mi analito de interés. ¿Lo podría hacer a través de una calibración externa? Sí, se puede, pero como estos tipos de análisis están muy enfocados en lo que son aguas potables o aguas del tipo ambiental, cada matriz es diferente, entonces se trabaja de esta manera. Lo que se hace ni más ni menos es, se mide la muestra, se hace un agregado, un spike de arsénico, se mide nuevamente la muestra con ese spike de arsénico y se hace otro spike de arsénico sobre esa muestra y se mide de vuelta todo, y después, bueno, se traza la recta y extrapolación se determina el arsénico en mi muestra. Pero bueno, yo justamente les dije que se podía especiar. ¿Por qué se podía especiar? Bueno, porque en mi muestra analizo primero con los reactivos necesarios, saco el arsénico 3. Después, en la misma muestra, puedo, cambiando justamente los potenciales de stripping, es decir, de concentración de mi arsénico sobre el electrodo, puedo determinar, por ejemplo, arsénico total. Estamos que justamente esto se determine a través de estos potenciales. Entonces, bueno, yo ya tengo arsénico total, tengo arsénico 3, entonces a través de una resta puedo determinar también el arsénico 5. Entonces esto también me permite especiar y de una manera muy barata y económica, por ejemplo, comparándolo con un cromatógrafo iónico con, por ejemplo, acoplado a masa o un HPLC acoplado a masa. ¿Estamos? Y se llegan al límite de detección, como ven, que están por debajo de lo que pide la norma, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, para que el agua sea potable en sí por la cantidad de arsénico que tenga.
Bien, finalmente vamos a pasar a lo que son a la última técnica que vamos a ver durante el seminario de hoy, que van a ser lo de los equipos de procesos, o muchas veces lo van a ver directamente como proceso, su palabra en inglés, aplicado justamente a al análisis de aguas. Principalmente, a ver, no es ni más ni menos lo que es proceso, es una rama de Metron dedicado al análisis y control de procesos, es decir, todos nuestros equipos de laboratorios o todas nuestras técnicas de laboratorios también incorporadas al proceso para tener un análisis, digamos, en tiempo real y poder tener una decisión, digamos, más rápida y más certera sobre el proceso. ¿Estamos? Hay diferentes, generalmente las determinaciones en procesos podemos tener de tres maneras en base a cómo funciona el equipo y cómo está conectado al proceso. Puedo tener un equipo offline, inline u online. Offline no es ni más ni menos que yo tengo un equipo con por ejemplo, un autosampler, es decir, que yo tengo que estar cargando con muestra de autosampler, el equipo toma la muestra del autosampler y la analiza. Por el contrario, tengo un equipo inline, que ya directamente está la sonda de medición incorporada en la línea del proceso y mide directamente sobre la línea de proceso. Mientras que un equipo online, que si quieren es algo como que está en el medio, que es un equipo que toma muestra del proceso, hace el análisis y después, bueno, eso lo descarta. Pero necesita, digamos, el análisis no se hace sobre la corriente del proceso, sino que se toma muestra de la corriente del proceso, se hace el análisis y después se determina. Eso principalmente, muchas veces entre que sea inline u online, va a depender en sí del tipo de técnica. Por ejemplo, si yo tengo un NIR, es decir, un tipo de espectroscopía acoplado al proceso, lo voy a poder acoplar directamente inline, pero si yo, por ejemplo, tengo una titulación o una cromatografía iónica, un cromatógrafo iónico o un titulador acoplado al proceso, necesito que sea online, porque directamente por la técnica en sí necesito tomar la muestra y analizarla en el equipo. ¿Estamos? Pero bueno, sepan que eso está totalmente acoplado al proceso. Los rangos de concentración van a ser rangos amplísimos porque justamente voy a tener una amplia selección de técnicas que yo puedo acoplar al proceso. Lo que voy a tener como gran ventaja es que voy a tener resultados en tiempo real, 24/7, voy a tener toma de decisiones instantáneas, la posibilidad de conectividad remota, amplio rango de concentración, porque justamente voy a tener la posibilidad de tener diferentes técnicas en el proceso. Nuestros equipos son bastante versátiles y modulares, los que van a poder acoplarse principalmente a todos los procesos. Porque, como si acá hay gente de procesos que nos está mirando, generalmente cada uno de los procesos o cada una de las industrias son diferentes, aunque hagan lo mismo en el fondo. Como desventaja, lo que podemos tener es que son generalmente equipos que requieren una mayor inversión que su correlato de laboratorio, porque justamente van a ser equipos que van a tener disponibles para el proceso. Y algunas veces voy a tener que necesidad de adecuar la ingeniería para su instalación, ya sea para su conectividad o para la toma de muestra, etc. Bien, ¿dónde puedo aplicar prácticamente los campos de aplicación en nuestro ciclo de agua industrial, los equipos de proceso? Bueno, prácticamente en donde yo tenga un proceso lo voy a poder aplicar, ya sea en el tratamiento y purificación o, por ejemplo, cuando esté utilizando o esté tratando un efluente. Vamos. Un caso típico o una aplicación seleccionada que buscamos para este seminario web en sí de procesos es, por ejemplo, el control de nitrógeno en una planta de tratamiento de efluentes. ¿Cómo es que se utiliza o cómo es que se hace el control de nitrógeno? A través de la determinación de amonio, nitrito y o nitrato a través de un método colorimétrico. ¿Estamos? Un método colorimétrico no es ni más ni menos que un método en el que se agrega un reactivo que con nuestro analito de interés va a dar una solución coloreada, se puede medir la absorbancia de esa solución coloreada y en base a eso se determina su cuantificación. Entonces, acá pueden ver que se analiza tanto la corriente de entrada, es decir, nosotros esperamos, porque eso es una planta de tratamiento de efluentes, que baje la carga de nitrógeno sobre esa corriente efluente. Vamos a tener concentraciones altas en la corriente de entrada y también se controla la corriente de salida, donde esperamos a la corriente de salida concentraciones más bajas, justamente de todas las especies de nitrógeno, porque justamente el efluente se está tratando en el medio y esperamos que eso se baje. Bien, como a modo ya de resumen e ir cerrando el seminario web del día de la fecha,
lo que podemos tener a través de todo lo que es el ciclo del agua, que van a poder encontrar prácticamente una solución de Metrom para cada una de los pasos en los cuales se necesite, ya sea de titulación, de pH, ion selectivo, conductividad, oxígeno disuelto, cromatografía iónica, voltametría electroquímica o procesos. Una solución en los cuales la puedan aplicar la técnica en sí en la determinación de los analitos de interés. Asimismo, bueno, Metrom es una empresa suiza que fabrica muchos de los equipos también en Suiza. Nosotros con nuestros equipos también damos 3 años de garantía y además son nuestro supresor para lo que es la cromatografía iónica. Nosotros damos 10 años de garantía sobre el supresor químico, que esto también es algo totalmente diferencial, por ejemplo, con nuestra competencia. Si ustedes quieren conocer más en detalle en sí los que son nuestros equipos, no duden en ir a nuestra página de internet de Metrom, en los cuales van a encontrar virtual demos, en los cuales son videos de uso de equipos. Van a poder encontrar tanto de tituladores, ya sea nuestra tituladores de gama de entrada como son los Eco Titrator, como nuestros tituladores de gama alta que son nuestros Omnis. Van a poder verlo al equipo funcionando, ver sus virtudes, todas las posibilidades de la técnica. También lo pueden ver con lo que es, por ejemplo, la cromatografía iónica. Van a encontrar que hay, bueno, diferentes virtual demos que van a poder encontrar. ¿Dónde es que lo encuentran eso? En nuestra página de internet, nuestra página, digamos, la Metrom de Argentina. Se tienen que dirigir a Conózcanos y a Virtual Demo Metrom Argentina. Ahí van a poder encontrar todos los videos y poder ver en funcionamiento uno de estos equipos. Estamos. Asimismo, en el segundo semestre vamos a estar dando un curso presencial en nuestras oficinas de cromatografía iónica. En sí, en cuanto a la fecha exacta, la van a estar recibiendo por mail. Estén atentos a nuestra newsletter, pero bueno, ya si están interesados, ténganlo en cuenta. Lo único, este curso es exclusivo para lo que es la República Argentina, pero bueno, va a ser un curso, vamos a estar dando un curso presencial de cromatografía iónica. Además vamos a estar haciendo otros tipos de actividades, como por ejemplo estos tipos de seminarios gratuitos abiertos a todo el público, y también para los próximos seminarios del segundo semestre de este año, estén atentos a nuestra newsletter en los cuales vamos a estar comunicando todas las novedades. Asimismo, también les pido que nos sigan en todas nuestras redes sociales, ya sea tanto en LinkedIn, en YouTube, en nuestro Instagram o en nuestro Facebook, y también que estén tanto anotados o estén inscritos a nuestras newsletters para justamente poder estar atentos a todas nuestras novedades. Así que bueno, muchas gracias. Solamente ahora vamos a pasar al tema de consultas. Si hay gente que no se puede quedar a las consultas porque tiene que irse, ya digamos, no tienen más tiempo, sepan que cuando se estén desconectando o se estén saliendo del seminario web, los va a redirigir a una encuesta que les pedimos por favor que la completen, así nosotros podemos ir mejorando, perfeccionando nuestros seminarios web, o lo podemos ir enfocando en las temáticas de interés. Totalmente anónima, así que les pedimos por favor que se tomen unos minutos para completarlos, porque a nosotros nos sirve de gran ayuda. Así que bueno, los que se vayan desconectando, muchas gracias por haber participado, y los que se quedan, vamos a pasar en sí a las consultas. Como sabrán, muchas de las consultas seguramente las fueron comentando muchos de nuestros de mis compañeros, pero si no quedaron algunas seleccionadas para que las podamos seguir viendo. Bueno. Alejandro, tenemos la primera consulta de Alejandro que dice: ¿cuál es la mejor manera de calibrar el oxímetro, además del aire? Bueno, además del aire, lo que se utiliza es una solución que tiene una concentración dada de oxígeno disuelto. Entonces se calibran 2 puntos. Se utiliza tanto el aire como tanto la solución estándar de concentración dada, que viene en el estándar bien especificada la concentración del oxígeno disuelto, justamente para calibrar adecuadamente el oxímetro. De vuelta, con esos 2 puntos, tanto con el aire como con esta solución de estándar de oxígeno disuelto, es adecuada.
Tenemos acá, bueno, no me aparece el nombre de quien hizo esta pregunta, pero dice, si en la medición de oxígeno disuelto sale mayor al 100%, ¿es un error en la medición? ¿Se puede corregir ese error o corrijo mi resultado con alguna tabla que relacione la temperatura, presión y porcentaje de saturación? Bueno, a ver, acá, sí, mayor al 100%, a ver, no es algo, no es algo adecuado para obtenerlo, esa medición. Lo que acá hay que primero ver es si primero tu sonda de que estás midiendo el oxígeno disuelto tiene tanto corrección por temperatura y por la presión. Porque no sé, una cosa posiblemente que esté variando ese resultado, te esté saliendo este resultado mayor al 100% en base al justamente a que no está corrigiendo la sonda automáticamente tanto por temperatura, por presión o por la salinidad. Después hay que ver también en sí qué tipo de muestra estás analizando, si es una muestra de un agua salada que tiene una alta, por ejemplo, una salinidad alta o no, en los cuales sea necesario corregir por salinidad o no la concentración de oxígeno disuelto. Habría que verlo bien. A ver, nuestras sondas, todas esas cuestiones, principalmente lo de presión y temperatura, se corrigen de manera automática. En sí tendría que tener más datos, o tendrías que recabar vos más datos sobre la sonda y sobre cómo lo estás midiendo en sí, si estas cuestiones se corrigen de manera automática o no. Si se corrigen de manera automática, igualmente seguís teniendo este error, lo que podés ver es el tema de la calibración, si lo estás haciendo adecuadamente, si no lo estás haciendo adecuadamente, si lo estás haciendo con estos dos puntos o no, y verlo también más en detalle cómo estás llevando a cabo esa cuestión. ¿Estamos? Después tenemos otra consulta de Patricio Cofa. Nos dice, buenos días, en la cromatografía iónica en un agua con alta concentración de, por ejemplo, amonio, ¿es capaz de detectar trazas de cloruros y sulfatos? ¿El límite de detección es un ppb o podría llegar a las ppt? Bueno, gracias Patricio por tu consulta. A ver, primero sepamos que en la cromatografía iónica tenemos corridas especiales para cationes y para aniones. Es decir, que cuando yo estoy determinando cationes, a los aniones salen en mi frente de solvente, es decir, no salen en el cromatograma. No los estoy determinando. ¿Estamos? Entonces, si tenemos alta concentración de amonio, hay que ver cuál es nuestro contraión que lo tenemos en altas concentraciones, es decir, nuestro contraión que nos pueden llegar a tener problemas en la determinación de cloruros y sulfatos, digamos, bien bajos. ¿Estamos? Porque si yo tengo amonios en altas concentraciones, seguramente también tengo el contraión, que va a ser un anión, en altas concentraciones. Yo los límites de detección que dije son generalmente límites de detección generales. ¿Se pueden llegar un poquito más bajos? Algunas veces sí, algunas veces no, en sí dependiendo del cromatógrafo iónico y del setup del cromatógrafo iónico. Si uno quiere llegar a límites de detección más bajos, a veces se pueden llegar, hay que probarlo con loops más grandes, o por ejemplo con alguna columna, una precolumna de preconcentración de aniones para, por ejemplo, llegar a límite de detección más bajos. Te soy sincero, generalmente tenemos cromatógrafos iónicos en centrales térmicas, en las cuales los límites de detección son bien bajos y llegan sin ningún tipo de problemas teniendo en un agua, los que son aguas de caldera, son aguas bien, digamos, bien puras, se llegan a esos límites de detección que yo comenté o hasta un poquito más bajos, sin ningún tipo de inconveniente. Ya para llegar a las partes por trillón, bueno, ahí sí seguramente hay que ver si es posible o no, hay que ver bien en sí la matriz de la muestra, y segundo, hay que analizar más en sí la composición de la muestra, y por ahí hay que ver bien si es posible acoplar algo más. Si vos querés más detalles, porque por ahí te estoy contestando medio un poco general, porque necesitaría saber más detalles, escribinos alguno de los mails que figuran ahí, ya sea mi mail o el de mis compañeros Kevin y Emma, con más detalles sobre la muestra y sobre lo que querés analizar, y te podemos dar mayores precisiones. Bien, después tenemos una pregunta de Ariel Gali. ¿Por qué se usa tanto el ICP para trazas de metales teniendo la posibilidad de analizar trazas por voltametría? Bien, Ariel, es excelente tu pregunta. Muchas gracias por tu pregunta porque es muy buena. Si bien, a ver, la voltametría tiene un alto potencial, es una técnica excelente y se llegan a límite de detección muy bajo, lo que yo tengo es que a ver, yo en una corrida de ICP prácticamente saco todos los metales que yo pueda ver en el ICP en una misma corrida. Puedo determinar muchos metales en sí.
Por voltametría esto no es posible, es decir, yo tengo una técnica específica para arsénico, una técnica específica para cobre, una técnica específica para mercurio, por ejemplo, una técnica específica para zinc, con sus, ¿cómo se llama? Con sus reactivos dados, porque van a ser reactivos diferentes en cada una de las técnicas, y en sí también se recomienda tener un electrodo dedicado a cada una de las técnicas, no mezclarlos. Entonces, a ver, como el potencial obviamente uno puede decir, uy, a ver, es una técnica que no necesita gases, por ejemplo un ICP, y es un equipo mucho más económico que un ICP, bueno, prácticamente lo que hago en el ICP lo puedo hacer por la voltametría. No es tan así porque, digamos, en el ICP puedo llegar a tener un espectro mucho más amplio de metales en una misma corrida que, por ejemplo, con la voltametría. ¿Cuáles son los, digamos, lo que sí yo te recomendaría la voltametría o la electroquímica en sí como técnica para llevarla adelante? Bueno, cuando en el laboratorio, por ejemplo, estén interesados en algún tipo de metal en específico. Por ejemplo, en todas las muestras que vienen yo quiero analizar arsénico. Entonces, cuando estén enfocados en un metal dado, que por voltametría se puede hacer, ahí seguramente va a ser el campo de aplicación y vos a donde le vas a poder sacar el mayor jugo a esta técnica. ¿Estamos? Pero sí, aunque muchos podrían ver que son técnicas que pueden llegar a competir, no es tan así porque obviamente los rangos de precios son muy diferentes y por algo lo es, digamos, por las posibilidades que tiene cada una de ellas. Bien, y tenemos una última pregunta de David, que nos dice, buenas, ¿el cianuro que detecta es total y libre o solo libre? Muy bien, es muy buena pregunta esta David. David está haciendo referencia a la aplicación de cromatografía iónica, que yo les comenté, donde una corrida se analiza tanto sulfuro como cianuro. Lo que se detecta en sí, el cromatógrafo iónico, lo que detecta es cianuro libre. ¿Estamos? Si yo tengo cianuro total, es decir, que por ejemplo está en alguna forma complejado, lo tengo que liberar de alguna manera porque el equipo solamente detecta el cianuro que está totalmente libre. ¿Estamos? Creo que durante la aplicación hice medio al pasar esta aclaración, pero es muy importante. Los que necesiten analizar cianuro en agua, sepan que por cromatografía iónica lo que se analiza siempre es cianuro libre. Y si yo mi muestra no tengo libre, lo tengo que liberar de alguna manera para que cuando pase por el cromatografía iónico esté libre. Así que bueno, yo no veo más consultas, así que cualquier cosa, cualquier duda que vayan teniendo, sepan que acá están nuestros contactos. De vuelta, muchas gracias a todos por haber participado. Recuerden que lo va a estar redirigiendo a una encuesta y estén atentos a nuestras redes sociales y a nuestro newsletter para estar atentos a todas las novedades y estar al día con todas las novedades y con todos los eventos que vamos a estar a ir avanzando durante el segundo semestre del año. Así que bueno, de vuelta muchas gracias y que tengan un muy buen día. Nos vemos la próxima.